Muy buenos días, reitero el saludo cordial en este nuevo día de jornada académica, 25 de febrero del 2021, hora de lengua y literatura. ¿Me responden por favor a la lista? Helen Yajaira. Presente. Juan Sebastián. Presente. Jorge Andrés. Presente. María Augusta. Presente. Jair Fernando. Presente. Ismael Sebastián. Presente. Tatiana Naí. Presente. Angeli Madeleine. Presente. Anthony Rafael. Anthony Rafael. Steven Jair. Presente, Lice. José Daniel. Presente. David Mateo. Presente. Sheila Sofía. Presente. John Jairo. Presente. Joseph Sebastián. Presente. Natalia Abigail. Presente. Madeleine Carley. Madeleine Carley. Steven Alexis. Presente. Emily Isabel. Presente. Justin Yamilet. Presente. Emilia Alejandra. Presente. Pablo Alexis. Presente. Alejandro Isaac. Presente. Active la cámara, por favor. Gracias. Luis Anthony. Presente. Gracias. Byron Farid. Presente. Active la cámara, por favor. Farid. Dicen, es que no sé qué le pasa a la cámara, no puedo encender. Mi mamá ya le mandó un mensaje, dicen, Bueno, para que tranquilo. vea. No se Disculpen. preocupe. Tranquilo. Richard Alexander. Muy bien. Vamos a iniciar, por favor. ¿Se alistan con el texto de trabajo? A ver si integra en este momento Alexander. Perfecto, entonces en el texto de trabajo nos ubicamos por favor en la página número 134. Ahí nos quedamos, ¿verdad? Sí. Ok, en la página 134. Muy bien, entonces en esta página vamos a encontrarnos con un subtema. Píntelo, por favor. Toda la información se conecta. Toda la información se conecta. Y en este subtema nosotros tenemos 4 párrafos. Enumere los 4 párrafos. ¿Ya? Y en estos 4 párrafos vamos a ir determinando las ideas principales y las ideas secundarias. En el primer párrafo, idea principal, estamos en la página 134, por favor todos, párrafo número 1. Idea principal, estrategias cognitivas. Ideas secundarias en la misma línea, comprender y organizar. En la siguiente línea, la información.
Párrafo número 2. Idea principal, la interrogante. ¿Qué es leer y cómo hacerlo? Párrafo número 3. Complemento de la idea principal del párrafo 2. Vamos a obtener solo ideas secundarias en el párrafo 3. Vía hacia el conocimiento. Información elaborada e interpretada mediante la lectura y la consulta. Párrafo número 4. Idea principal, era digital. Ideas secundarias. Transmite una creciente información sobre un mundo globalizado. Perfecto. ¿Sí? Entonces hemos seleccionado la información más relevante con respecto al tema. Voy a compartir pantalla para hacer la explicación y luego vamos a desarrollar el taller de la página 135. ¿Sí? Primero hacemos la explicación y luego nos vamos con el taller de la página 135. Pongamos atención, por favor. Muy bien, con respecto a este tema, toda la información que nosotros recibimos indudablemente está relacionada entre sí en los diferentes campos. En el campo de la educación, en el campo de la medicina, en el campo de las finanzas, de la economía, de la salud, es decir, en todos los campos, toda la información está conectada, está relacionada, de tal forma que para que esta información nos llegue de manera oportuna, pertinente, adecuada, que sea clara, precisa y facilite su comprensión, no hay otro elemento fundamental que la lectura. Como ustedes pueden observar en la proyección, ¿sí? Vamos a ver las fases de la lectura. La lectura es el requisito fundamental para poder entender cualquier información que nos llegue. Entonces, las primeras fases de la lectura. Las fases de la lectura son 3. La prelectura, la lectura y la poslectura. Por eso ahí en el párrafo que nosotros resaltamos, en el párrafo número 2, existe una interrogante en nuestro texto que dice, ¿qué es leer y cómo hacerlo? He aquí la respuesta a aquello. Conocer primero las fases de la lectura. Prelectura, lectura y poslectura. El prefijo pre significa antes. Entonces, prelectura, el proceso que hay que seguir antes de la lectura. ¿Y cuál es este proceso? Este proceso implica varias actividades, varias acciones. Una de ellas, predecir. ¿Qué significa predecir? A ver, ¿quién me ayuda con el significado de lo que es predecir, con la parte semántica de predecir? A ver, empiezo a calificar participación en clase. Anunciar un hecho o un futuro. Ya, perfecto. Anticiparse, ¿no? Anticiparse a lo que va a suceder,
Alexander me ha levantado la mano, dígame. Predecir un posible resultado. Anticiparse a un resultado, correcto. Nosotros en este momento podríamos anticiparnos de igual manera. Complementemos con la intervención de Ismael. ¿Qué será predecir? Predecir es anticiparse a algún resultado sin que haya pasado. Puede ser Ya, verdadero o es falso. perfecto, es anticiparnos a un resultado. También me ha levantado la mano Andrés. Cuénteme. Pronosticar un resultado. Pronosticar. Entonces, con estas intervenciones de los compañeros, nosotros podemos asociar varios sinónimos. Predecir, sinónimo de anticipar, sinónimo de nosotros pronosticar algo. Entonces, nosotros si estamos observando un texto, solo con ver el título, nosotros podríamos hacernos varias preguntas, anticipándonos y a esas preguntas de pronto dar las respuestas. Ejemplo, libro de obra literaria, mitos y leyendas. Nosotros de pronto, solo con eso de escuchar el título, mitos y leyendas, ya podemos predecir, podemos anticiparnos a lo que contiene esa obra literaria. Si empezamos a hojear la obra literaria y vemos algunos títulos de las leyendas y mitos que se encuentran insertos ahí, también podríamos anticiparnos y decir, perfecto, esta leyenda trata de, o considero que el resultado o el final de esta lectura podría ser, y nos anticipamos. Miren qué parte fundamental en esta fase de prelectura. Observar el tipo de letra, observar el tamaño de letra, observar las imágenes que constan en el texto, para que de esa manera esos insumos nos permitan anticiparnos a las probabilidades en la lectura. Luego tenemos la segunda fase. Esta segunda fase ya propiamente es leer, pero la lectura se divide en dos partes. Primero, la lectura mecánica, es decir, cuando nosotros tomamos un texto y empezamos a pronunciar, a leerlo, sea en voz silenciosa o sea en voz alta. Ya estamos en el proceso de lectura. Ese proceso se denomina lectura mecánica. Respetar signos de puntuación, hacer las pausas, control de ritmo, la cadencia. Y la otra lectura es la lectura comprensiva. Separar en párrafos, determinar ideas principales y secundarias, realizar un organizador gráfico y finalmente resumir en función de lo que se interpreta en el organizador gráfico. Ya estamos en la fase de lectura. Y finalmente vamos a la poslectura, lo final. Esta parte final de la lectura nos permite desarrollar resúmenes, aperturar diálogos con respecto a la lectura, poder sintetizar, elaborar, como decía, resúmenes, establecer diálogos, compartir experiencias de la lectura para poder afianzar el conocimiento. Si nosotros retomamos el ejemplo de obra literaria, al final de las lecturas existe un cuestionario, un banco de preguntas que nos invita a responder para saber cuánto hemos comprendido de la lectura. Esa aplicación de cuestionarios en la lectura se denomina la fase de poslectura. Evaluar cuánto hemos comprendido. Mis campeones y campeonas, leer no solo implica de manera mecánica y leer por leer, no. Es importante que nosotros comprendamos, podamos entender lo que nosotros hemos leído. Entonces, en esa situación, es importante que nosotros tengamos presente siempre estas fases de la lectura. Comprender, entender lo que se lee, de tal forma que si se abre la apertura de un diálogo,
sobre un tema específico, nosotros podamos argumentar, podamos sustentar la lectura de tal forma que no nos represente un mero ejercicio lector, sino al contrario, debemos estar nosotros en ese conocimiento de causa para estar de una manera tranquila, metódica, organizada en el proceso lector. ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Correcto. Entonces, con esta explicación, vamos a nuestro texto. Retomemos el texto y desarrollemos el taller de la página 135 en este momento, por favor. A ver, vamos a trabajar y luego usted me va presentando a la pantalla para ir registrando la calificación respectiva. A ver, ¿ya? Listo, vamos entonces. Actividad número 1. Todos en la página 135. Actividad número 1. Lea el siguiente texto. Identifique los errores que lo privan de claridad y hacen difícil su comprensión. Y los vamos a describir. Vamos a ver qué es o cuáles son los términos, frases que le vuelven incomprensible, inentendible a ese texto. Procedo a la lectura. El éxito de una organización desde el punto de vista operativo depende de múltiples factores y diversas variables que se deben considerar en conjunto a la hora de definir una estrategia integral. Y si bien es cierto que algunos departamentos ocupan un lugar central alrededor de los cuales orbitan otras áreas operativas menores, no podemos olvidar que los procesos directamente relacionados con unos u otras jamás pueden ser llevados a cabo con total independencia y parcialidad. Sobre todo es fundamental el trabajo en equipo que lleva a las personas a ser líderes y captar toda la atención del gerente. No sería, pues, responsable y ni mucho menos realista otorgar a determinados procesos y actividades una importancia mayor o menor respecto a otros. A ver, ¿qué podemos observar? En primer lugar, ¿a qué se refiere la lectura? ¿Qué título le pondría usted a la lectura? Porque ahí no hay ningún título. ¿Qué título le pondría usted a la lectura? Organización de ambientes de trabajo. Organización de ambientes de trabajo. ¿Qué otro título le podríamos poner? Estrategia colaborativa. Perdone, Natalia, no le escuchamos muy bien. Estrategia colaborativa. Ya, estrategias colaborativas. Muy bien. Bueno, con esos dos ejemplos, indudablemente, mire que cómo nosotros nos podemos anticipar a la lectura e ir complementándola. Entonces, primera situación que nos permite confundirnos que esta lectura no tiene título, porque dice que identifiquemos los errores. Entonces, empecemos a escribir. Póngale un guión. No registra título. No registra título. Vamos registrando la información, por favor. No registra título. ¿Ok? Ya. ¿Ustedes pudieron entender la lectura? Del 1 al 10, ¿cuánto le calificarían en su propio entendimiento? Si dicen, no, perfecto, yo le comprendí muy bien, ya. Steven me dice en 5, Andrés también me dice 5, Ismael me dice 4, Tatiana también le califica en 5, Natalia en 5, María en 5, Emilia 5, Helen 5, Sheila también en 5, Anthony también en 5. Bueno, con los referentes que me indican, indudablemente existen varias confusiones.
Primero, si ustedes, ¿qué observación Faltan en puntos. cuanto a puntuación ustedes han detectado? Pónganle mucha atención en la cuarta línea del texto. ¿Qué hay ahí? Hay una S mayúscula después de la palabra integral. Debería ir un punto porque va de Perfecto. corrido y no se entiende. Colóquele el punto con esferográfico. Mire, otro problema. Entonces, otro guioncito ahí. Signos de puntuación incompletos. Signos de puntuación incompletos. Si ustedes analizan desde la cuarta línea, ¿sí? Y se van cuarta, quinta, sexta, séptima y octava línea, hace referencia a los departamentos, ¿sí? O a la ubicación que los departamentos tienen de pronto en esta empresa. Pero luego cambia y se pasa a hablar con respecto al trabajo en equipo. ¿Tienen secuencia las ideas? No hay secuencia. Entonces, el otro error es no existe secuencia lógica. No existe secuencia lógica. Entonces, miren cómo esos tres elementos le vuelven incomprensible a un texto. Ahora dice, anota o anote los conocimientos previos que tienes sobre el tema. ¿Alguien ha leído, ha escuchado, ha recibido información con respecto a la parte organizativa de una empresa? De pronto en emprendimiento, que ustedes reciben gestión y emprendimiento, de pronto la maestra les ha comentado algo cómo está la parte organizativa, la parte operativa de una empresa, de una microempresa. ¿Han tenido ustedes un conocimiento previo con respecto a este escrito de la organización de las empresas? ¿Sí o no? ¿Sí lo han tenido? ¿Sí? Entonces, si es que dice ahí, anote los conocimientos previos que tiene sobre el tema, entonces, si usted sí ha conocido en algún momento, tenía algún indicio sobre cómo se organizan las entidades, las empresas, las microempresas, póngale sí. Si es que usted nunca ha tenido ese conocimiento, póngale no. ¿Ya? Responde entonces, sí, si es que conocía algo relacionado con el texto. Caso contrario, no hay ningún problema. ¿Ya? En la actividad número 2 nos invita a que nosotros volvamos a escribir para que el texto se vuelva entendible, se vuelva comprensivo. Nosotros, para darle claridad y comprensión al escrito, ¿sí? Nosotros tendríamos que organizar las ideas del texto en sí para poder mejorar su comprensión. Lo primero, deberíamos ponerle un título. ¿Sí? Deberíamos ponerle un título. Entonces, en la parte superior del texto, escríbale un título. Alguien me decía, el trabajo en equipo en las empresas, eh, qué sé yo, organización de las empresas. Póngale el título en la parte superior del texto. ¿Ya? Escríbale, por favor, un título. Perfecto. Una vez que esté el título, ya le hicimos también la corrección de colocar el punto en donde hacía falta. Ahora vamos a enumerar las ideas para darle un orden lógico. El éxito de una organización desde el punto de vista operativo depende de múltiples factores y diversas variables que se deben considerar en conjunto a la hora de definir una estrategia integral. Sería la número 1. Póngale el número 1. ¿Ya? La número 2
vendría a ser la que dice, sobre todo es fundamental el trabajo en equipo, que lleva a las personas a ser líderes y captar toda la atención del gerente. Vendría a ser la número 2. La número 3 debería ser la que está en la cuarta línea. Y si bien es cierto que algunos departamentos ocupan un lugar central alrededor de los cuales orbitan otras áreas, vendría a ser la número 3. Y la número 4 sería la que se encuentra casi al final, que dice, no sería pues responsable y ni mucho menos realista otorgar a determinados procesos de actividades una importancia mayor o menor respecto a otros. Y está ordenada secuencialmente para poder entender el texto, entender la lectura. ¿Correcto? Muy bien. La número 3 dice, en el siguiente párrafo hay muchas ideas secundarias, explicativas que están en contra de la claridad. Elimínelas y puntúe correctamente el texto. Agregue las mayúsculas y coloque las tildes y verá que se convierte en un texto claro. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son las ideas secundarias que distorsionan el texto. Empecemos por ahí. Vamos eliminando ideas secundarias que no corresponden, no deberían estar. ¿Cómo las vamos a hacer? Las vamos a, con el esferográfico, les vamos a trazar, como que les ponemos en la mitad de las letras, como que estamos tachándolas, ¿ok? Una sola línea en la parte de la mitad de las palabras. Leamos. Ricardo, sin duda, mi mejor amigo, de quien te he hablado tanto, porque vive cerca de la casa de mi abuela, que me ayuda mucho con mis clases de matemáticas, aunque a veces no tiene tiempo porque él también toma clases de estadística, a quien de veras quiero mucho porque es un gran amigo. Ganó ayer, que por cierto fue un día muy lluvioso. Le dio la victoria ayer con un gol su equipo de fútbol, aunque casi nunca juega. A ver, clarísimo, ¿cuál es la idea secundaria que no debe estar ahí? ¿Ganó? A ver, Ganó. en general, idea Mm. secundaria, no la palabra. ¿Cuál idea? Vive cerca de la casa de porque vive cerca de la casa de mi abuela. A ver, el diálogo. ¿De quién empiezan hablando en el diálogo? Ricardo. De Ricardo, que es mi mejor amigo, según el texto, ¿no es cierto? Y vean si es que de Ricardo están hablando de ganó ayer, que por cierto fue un día muy lluvioso. Le dio la victoria ayer con un gol a su equipo de fútbol, aunque casi nunca juega. ¿Tiene relación el asunto del fútbol con las primeras situaciones que están hablando que es del mejor amigo? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, la idea secundaria que está fuera de foco en el texto empieza desde gano ayer, que por cierto fue un día muy lluvioso, le dio la victoria ayer con un gol a su equipo de fútbol, aunque casi nunca juega. ¿Ya? Marca un gol y él casi nunca juega. Qué cosa más ilógica. ¿No es cierto? Ya. Ya está eliminada la idea secundaria. Vamos a poner signos de puntuación. A ver, ¿dónde debería ir un signo de puntuación? Una coma, un punto y seguido, comillas, de pronto, a ver. Puede ser después de una expresión. A ver, ¿dónde? ¿En qué línea? A ver, vamos corrigiendo primero las faltas ortográficas. ¿Dónde tendríamos nosotros faltas ortográficas? En la cuarta línea donde dice también. Ya, póngale entonces tilde en también. Pregunta, ¿los nombres de asignaturas son sustantivos propios o sustantivos comunes?
Son propios, dicen. ¿Y los sustantivos propios se escriben con mayúscula o con minúscula? Con mayúscula, dicen. Por lo tanto, la palabra matemáticas, ¿está bien escrita o mal escrita? Mal, dicen. Mal escrita. Póngale la mayúscula ahí en matemáticas. La palabra matemáticas, ¿va con tilde o sin tilde? Con tilde. ¿Y por qué va con tilde? ¿Y por qué va con tilde la palabra matemáticas? Matemáticas. Porque todas las palabras esdrújulas se tildan. Esa es la respuesta. ¿Ya? Perfecto, ¿no es cierto? ¿Dónde existe otra asignatura? Estadísticas. Es sustantivo propio, entonces con mayúscula. La palabra estadística, ¿lleva tilde o no lleva tilde? Sí lleva tilde. ¿Cuál es el motivo? Ese es Rujo. Porque todas las palabras esdrújulas se tildan. Perfecto. Y de esa manera hemos hecho las correcciones ya de ese párrafo que nos están solicitando. Perfecto. Muy bien. Entonces, brevemente, me van a ir indicando por favor a la pantalla. ¿Sí? Me anticipo. Con esto hemos terminado nuestra hora de clase de lengua y literatura, mis campeones y campeonas.